A continuación se presentará el tema laminado en frío correspondiente a la materia de propiedad de los materiales. El equipo está conformado por César Jiménez y Axel Olivares. Primero que nada, debemos entender qué es el proceso de laminado. Cuando hablamos de laminado, nos referimos al proceso industrial en el que un material metálico se introduce entre uno o más pares de rodillos que ejercen una fuerza de compresión sobre el material para reducir su espesor y hacerlo más uniforme. El objetivo del laminado es potenciar las propiedades mecánicas del material, por ejemplo, la elasticidad, el alargamiento y obtener una mayor resistencia a la tracción, es decir, el máximo esfuerzo que un cuerpo puede soportar antes de romperse. El laminado se clasifica según la temperatura del material a laminar. Puede ser en caliente o en frío. Particularmente, el laminado en frío es un proceso continuo de deformación a alta velocidad que ocurre a temperatura ambiente y se produce cuando se aplica una fuerza sobre el metal, aumentando la resistencia por endurecimiento del material, mejorando también el acabado superficial. A este proceso se someten metales como el aluminio o aleaciones de los mismos como lo es el acero, conformado por una aleación de hierro y carbono. El uso de refrigerantes. La laminación es un proceso en el que están involucrados cuerpos en movimiento. Como resultado de este movimiento, se crean fricciones entre los rodillos y la barra metálica. Estas fricciones y la velocidad de laminación significan producción de calor. El aumento de la temperatura se desarrolla en una pequeña zona del rodillo, la cual se llama arco o área de contacto de los rodillos con la pieza de trabajo. Estas temperaturas, desde luego, bajan la dureza superficial de los rodillos durante el paso de la barra por el arco de contacto, provocando un recocido de la superficie o bien que la lámina se pegue a los rodillos. Como es una situación que no se puede evitar por la naturaleza del proceso, es muy importante el enfriamiento que ayuda a minimizar los efectos de esta problemática. Para ello se emplea un refrigerante en todo el cuerpo del rodillo que ayuda a nivelar la temperatura. Características del laminado en frío. El acero laminado en frío es esencialmente acero laminado en caliente que ha pasado por más procesamiento. Una vez el acero laminado en caliente se ha enfriado, se relamina a temperatura ambiente para alcanzar dimensiones más exactas y mejores cualidades de superficie. El acero laminado en frío posee las siguientes características: superficies lisas, mejor acabado y bordes afilados. Superficie grasosa al toque. Las barras cuadradas tienen bordes afilados y esquinas bien definidas, mientras que los tubos tienen mejor uniformidad y rectitud. ¿Cuándo emplear laminado en caliente y cuándo laminado en frío? Decantarse por una u otra opción depende de cómo se piensa utilizar o emplear el material, ya que el resultado final que se está buscando determinará el tipo de laminado que se requiere. Por un lado, si el producto a fabricar es grande y requiere poder conformar distintas formas, requerirá acero laminado en caliente para su fabricación. Mientras tanto, si se va a fabricar un producto pequeño que necesita una duración mayor, se requerirá acero laminado en frío. Aplicaciones de laminado en frío. Los aceros sometidos a este tipo de laminado cuentan con grosores de entre 0.30 y 3.0 milímetros, además de contar con excelente acabados, brillantes, lisos y sin rugosidades, mejora de niveles de resistencia, tensión y elasticidad, mejora en los niveles de maquinabilidad y duración más larga de la vida del producto. Es por ello que lo podemos encontrar en partes de maquinaria, pernos, piñones y engranajes, herramientas agrícolas como por ejemplo las palas, azadón, rastrillo, tijeras de podar y carretillas, en la fabricación de automóviles, motores eléctricos y luminarias. Otros materiales que nos rodean y que solemos utilizar a diario también están conformados por acero laminado en frío, como por ejemplo muebles de metal, mesas, sillas, estanterías y gabinetes, contenedores, electrodomésticos de línea blanca y latas de alimentos. Gracias a características como el mejoramiento del acabado superficial, el acero laminado en frío es ideal para productos que demandan dimensiones exactas y donde la estética, dureza y fuerza son de gran importancia. A pesar de potencializar las propiedades mecánicas del metal, tienen ciertos inconvenientes, como una moldeabilidad limitada. Solamente se pueden lograr ciertas formas geométricas.
ya sea redonda, cuadrada o plana. Desventajas del laminado en frío. Al suponer un paso más en el proceso de laminado, potenciar sus propiedades mecánicas y permitir un mayor control sobre el resultado final, el laminado en frío del acero suele ser más caro que el laminado en caliente, debido a que constituye un proceso adicional que requiere de más espacio, maquinaria, así como de herramientas de trabajo. Estos tratamientos adicionales pueden también crear estrés interno dentro del material, afectando a la microestructura del mismo. Esto puede causar deformaciones impredecibles a la hora de cortar, moler o soldar el material previamente laminado. Además de que disminuye su ductibilidad, es decir, la capacidad de deformarse sin romperse, se ve afectado y provoca también una reducción a la resistencia a la corrosión, lo que hace necesario un proceso extra de recocido. Otro de los procesos presentes durante el laminado en frío es el recocido de los rollos, que tiene el objetivo de aminorar o, dicho de otra forma, disminuir la dureza del material en hornos de calentamiento continuo que alcanzan temperaturas de hasta 750 grados centígrados. El recocido es un proceso de tratamiento térmico utilizado para reducir la dureza, aumentar la ductilidad, ayudar a eliminar las tensiones internas del material que pueden provocar fallas en el servicio y para producir una estructura interna más uniforme. La problemática medioambiental es que los hornos emiten mezclas complejas de polvo, vapores y gases producto de la calefacción interna del horno y que generalmente contienen sustancias carcinógenas. Para combatir esta problemática, otro de los equipos anticontaminantes que se emplea en este caso son los filtros de mangas, uno de los equipos más representativos de la separación sólido-gas mediante un medio poroso. Aparecen en todos aquellos procesos en los que sea necesaria la eliminación de partículas sólidas de una corriente gaseosa. La eliminación del polvo que arrastran los gases es necesaria por motivos de contaminación o por factores de seguridad, ya que algunos productos en estado de partículas muy finas forman mezclas explosivas con el aire. El funcionamiento de este filtro consta en que las emisiones fluyen a través del material del filtro, que está conformado por tela, y que las partículas queden retenidas sobre este material. Estos filtros están conformados de una serie de bolsas con forma de mangas, normalmente de fibra sintética o natural, colocadas en unos soportes de forma vertical. El gas sucio, al entrar al equipo, fluye por el espacio que está debajo de la placa a la que se encuentran sujetas las mangas, y hacia arriba para introducirse en estas mismas. A continuación, el gas fluye hacia afuera de las mangas, dejando atrás los sólidos. Por último, el gas limpio fluye por el espacio exterior de los sacos y se lleva por una serie de conductos hacia la chimenea de escape. Es así como este equipo anticontaminante se emplea en la metalurgia para evitar daños severos al medio ambiente. Contaminación y equipos anticontaminantes. Después del proceso de laminado en caliente, el proceso de laminado en frío del acero comienza con el decapado, que tiene como función eliminar los óxidos y partículas metálicas de la superficie del metal, esto mediante una solución con base en ácido clorhídrico. Entre los inconvenientes que presenta este ácido como decapante destacan su volatilidad, es decir, la facilidad que tiene el ácido para evaporarse y producir emisiones gaseosas. La toxicidad del ácido y sus vapores tienen el potencial para dañar órganos respiratorios, piel e intestinos. Este tipo de sustancias son consideradas peligrosas por su alta corrosividad, la cual puede ocasionar daños a la salud, la infraestructura y medio ambiente. De igual manera, durante el proceso de decapado, el ácido clorhídrico en contacto con ciertos metales puede desprender hidrógeno, pudiendo así formar atmósferas explosivas en el ambiente. Ahora bien, equipo anticontaminante. Actualmente las industrias de metalurgia cuentan con plantas de tratamiento de agua, que tienen como fin eliminar los contaminantes presentes en las aguas residuales para su posterior uso. En este proceso se emplean filtros de carbón activado que posee la cualidad de ser un material sumamente poroso. Es un sistema de purificación de agua que filtra contaminantes tales como el cloro y sus vapores e impide que genere daños en el medio ambiente. Los poros abiertos son los que permiten que el carbono capture los contaminantes y es a lo que se le conoce como decloración del agua.
El agua que se obtuvo después de este proceso estará libre de impurezas y generalmente se emplea en otros procesos como los de recubrimiento electrolítico o bien para su uso sanitario. Hojalata y lámina cromada. Son aceros destinados a la fabricación de envases metálicos. En ambos casos, la lámina rolada en frío se somete a recubrimiento electrolítico de estaño y cromo respectivamente. En el caso de la hojalata es el acero de muy bajo espesor recubierto en ambas caras por una fina capa de estaño con propiedades anticorrosivas, que lo hace óptimo para el uso en el sector de alimentos y otros servicios domésticos. Por ejemplo, se emplea en la fabricación de envases para productos ricos en proteínas, pinturas, aerosoles y aceites lubricantes. La hojalata es ideal para preservar de una forma natural los alimentos, ya que permite su aislamiento total, conservando por mucho tiempo su sabor, olor y poder nutricional. Por su parte, la lámina cromada es el producto que se obtiene de recubrir por ambas caras el acero con una capa ultradelgada de cromo. Es una barrera que protege al acero de la corrosión, reduce el desgaste y mejora considerablemente la apariencia de la pieza. Se emplea principalmente en la fabricación de la tapa corona, también conocida como hermetapa o corcholatas, envases para productos líquidos o ricos en proteínas y para fondos de envases. A continuación se mostrará un primer video que ejemplifica el proceso de laminación en frío durante la fabricación de aluminio. Los moldes se enfrían con agua para acelerar la solidificación del aluminio fundido. Los lingotes se sacan de los moldes y están listos para ser molidos. Cada molde es voluminoso, mide 4,4 metros de largo, 1,4 metros de ancho y tiene un espesor de 45 centímetros. Pesa 7.500 kilos, por lo que debe maniobrarse con grúas, colocándose en plataformas especiales. Esta descortezadora saca 3 milímetros del grosor de los lingotes. Se eliminan las impurezas para lograr una terminación perfectamente pareja. Se deben eliminar todos los restos del líquido utilizado para enfriar las cuchillas descortezadoras. Empiezan ahora las numerosas etapas de adelgazamiento de los lingotes. Los rodillos del molino calientes aplastan el bloque de aluminio. La temperatura en los rodillos es de entre 455 y 540 grados centígrados. Un técnico verifica continuamente la presión del lingote. Si está demasiado alta, esta se baja y luego se ajusta. El calor es tal que los lingotes podrían pegarse a los rodillos del molino. Para evitarlo, todo se enfría con un líquido compuesto por 95% de agua y 5% de aceite. A partir de un espesor de 45 centímetros, el lingote se va haciendo más y más delgado con cada pasada. Dependiendo de las especificaciones, el lingote pasará a través de la máquina entre 12 y 16 veces. Ahora el lingote tiene 7 centímetros de espesor y debe llegar solo a medio centímetro. En esta etapa, el lingote tiene 5 centímetros de espesor y mide un poco más de 9 metros de largo. Este transportador lleva la placa a sus etapas de fresado. Ahora el lingote se ha convertido en una hoja de 5 milímetros de espesor. Es lo suficientemente delgada como para ser enrollada antes de enviarse al tren de laminación en frío, donde su espesor se reducirá aún más. La hoja de aluminio es ahora muy delgada y se corre el riesgo de que se rompa por la tensión necesaria para su enrollamiento en frío, por lo que se duplica para evitar la ruptura. Con una reducción final en el molino, la hoja tendrá el espesor solicitado por el comprador. Se usa un refrigerante para evitar que la lámina se pegue a los rodillos. Debido a que los bordes de la lámina están algo dañados y torcidos, una cuchilla corta una delgada tira de 1 centímetro. Por último, el rollo se corta al ancho deseado y así, un gran lingote ha producido una lámina que mide 12,7 kilómetros de largo. Por último, el siguiente video nos mostrará
El proceso de laminado en frío del acero y sus aplicaciones. Conocida como rollo verde, la lámina rolada en caliente se destina directamente a clientes o pasa a otros procesos en los departamentos de laminación en frío de AMSA. Mediante la laminación en frío, se disminuye el espesor de la lámina a la vez que se modifican y mejoran sus propiedades físicas. El proceso inicia con el decapado para eliminar óxidos mediante una solución con base en ácido clorhídrico. Luego, la cinta es reducida a temperatura ambiente en diferentes molinos a fin de disminuir paulatinamente su espesor y alcanzar las especificaciones deseadas. Para aminorar su dureza, el rollo es recocido en hornos de calentamiento continuo con temperaturas de hasta 750 grados centígrados. La cinta de acero pasa posteriormente a molinos templadores, que le dan mayor calidad superficial y la dureza específica requerida en diversas aplicaciones. AMSA cuenta adicionalmente con líneas de skin pass y tensonivelado, que dan mayor calidad superficial a la lámina en caliente y frío, respectivamente. En esas unidades se logra mayor uniformidad en el espesor, requisito indispensable de los fabricantes de la industria automotriz de línea blanca y de aceros eléctricos. AMSA produce además hojalata y lámina cromada, aceros destinados principalmente a fabricación de envases metálicos. En ambos casos, la lámina rolada en frío se somete a recubrimiento electrolítico de estaño y cromo, respectivamente.